Buenas noches, doctora y compañeros. Mi nombre es Laura María Estrada Martínez. Soy estudiante del programa de Ingeniería de Alimentos y a continuación haré la sustentación sobre el ciclo de Krebs. ¿Qué es el ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs también es conocido como el ciclo de los ácidos cítricos o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Es una serie de reacciones bioquímicas de gran importancia que forman parte de la respiración celular en todas las células aerobias. El ciclo de Krebs se lleva a cabo dentro de la matriz mitocondrial, una estructura que se encuentra al interior de las mitocondrias y que es conocida también como las centrales de energía. Reacciones que se dan en el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs consta de una serie de reacciones enzimáticas que se encuentran interconectadas que descomponen la glucosa y otros sustratos metabólicos en dióxido de carbono, liberando electrones y protones dentro del proceso. En el diagrama se pueden observar las 9 reacciones enzimáticas que se dan en el ciclo de Krebs, siendo la primera de ellas el citrato sintetasa, donde se facilita la unión del oxalacetato con el resto acílico que se lleva a la coenzima A. Segundo y tercera reacción enzimática aconitasa, donde se cataliza la producción de cisaconitato quitando el H2O del citrato y después incorporando un H2O al cisaconitato para formar isocitrato. Cuarta reacción, isocitrato deshidrogenasa. Se oxida el isocitrato. Como producto intermedio de este paso resulta el oxalosuccinato, que se convierte en alfa-cetoglutarato mediante la descarboxilación. Quinto, el alfa-cetoglutarato se une con una coenzima A con la ayuda del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa para formar el succinil-CoA. En este paso se libera otro CO2 en el que se da producto con 4 átomos de carbono. Además se genera un NADH H+. Sexto paso o sexta reacción. Durante la reacción 6 es que se cataliza por la succinila sintetasa, se genera el succinato de una molécula de GPT. La coenzima A queda libre una vez para reaccionar con las siguientes. Séptima reacción, succinato deshidrogenasa se produce a la oxidación del succinato formando el fumarato. En esta misma reacción se obtiene un FADH2 que a continuación reduce a la coenzima Q. Octava reacción, sigue la deshidratación del fumarato por la fumarasa y se obtiene el malato. Novena reacción, malato deshidrogenasa permite la oxidación del malato generando oxalacetato y otro NADH+. Regenerando el oxalacetato puede aceptar de nuevo una acetil CoA y recorrer el ciclo, ganando más energía en forma de NADH+ y QH2 que puede ser utilizada en la cadena respiratoria. Según importancia y función de la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es un proceso metabólico que utiliza la energía liberada por la oxidación de nutrientes para producir adenosina trifosfato o los ATP. Este proceso ocurre en las mitocondrias. La fosforilación oxidativa es un proceso metabólico en el que se aprovecha la energía para la producción de los ATP. La fosforilación oxidativa juega un papel central en la producción, recolectando los electrones de NADH y succinato para fabricar los ATP. En los organismos aerobios es la principal fuente de ATP y esta producción genera entre 26 a 30 moléculas de ATP que se forman cuando la glucosa se oxida completamente en CO2 y H2O. Tercero, complejos mitocondriales. Los complejos mitocondriales son complejos proteicos localizados en la membrana interna de la mitocondria. Complejo 1 o coenzima Q oxidorreductasa. Es un gran complejo de proteínas de múltiples unidades en forma de L que acepta electrones de alta energía del NADH. Complejo 2
Succinato deshidrogenasa. Se trata de un complejo formado en mamíferos por cuatro subunidades proteicas. El coenzima Q difunde entre la región hidrofóbica de la bicapa lipídica y en sitio de unión en las subunidades C y D del complejo 2, integradas en la membrana. Complejo 3, citrocomo BC1, es donde los electrones se reciben desde el ubiquinol QH2 que, desplazándose por la membrana, los trae desde el complejo 1 o el complejo 2, como consecuencia de este mecanismo de intercambio de electrones. Complejo 4, citrato C oxidasa. El oxígeno se reduce a agua gracias a los electrones recibidos desde el mitrocomo C, desplazándose por el espacio intermembranario, lo extrae del complejo 3. El complejo 4 está formado por varias subunidades proteicas que contienen los grupos prostéticos que intervienen en el transporte de los electrones. Estructura y funcionamiento de la ATP sintasa. La ATP sintasa es la enzima responsable de la síntesis de la molécula, es decir, que es la enzima encargada de acoplar el transporte de electrones y síntesis de la ATP o fosforilación oxidativa en la respiración celular. La ATP sintasa está constituida por dos subunidades, la subunidad F0, componente que atraviesa la membrana interna mitocondrial, y la subunidad F1, que sobresale hacia la matriz mitocondrial. Funcionamiento de la ATP sintasa. La coenzima reducidas de NADH y FADH2 contienen los electrones procedentes de la mayoría de los procesos oxidativos. Los electrones que se transfieren hasta el receptor final, el O2, o a través de la cadena de transportadores de electrones y la cadena respiratoria de la membrana mitocondrial. Asociado al transporte de los electrones se establece un bombeo de protones a través de la membrana mitocondrial interna desde la matriz mitocondrial. El funcionamiento de la ATP sintasa tiene también como propiedad acoplar los sitios catalíticos de la energía química acumulada en la membrana interna de la mitocondria. Esta membrana está densamente poblada por proteínas, entre ellas se destacan las que transportan los protones de la maíz hacia el espacio intermembranal mediante diferentes reacciones químicas. El flujo continuo de H+ a través de las ATP sintasa impulsa la rotación de un eje interno y este activa secuencialmente los dos sitios activos de las enzimas, dando como resultado la síntesis del ATP a partir del ADP y fosfato inorgánico. Gracias.